Y acá estamos nuevamente para continuar desarrollando Behaloteja, la parashá de la semana. Hoy estaremos abriendo el Perek Yud Aleph, el capítulo 11, siempre del Sefer Bemidbar, libro de Números. Y vamos a continuar y retomando ya la clase a la que vamos hoy. Vamos a estar hablando primeramente acerca del el manjú o el maná. Pero antes vamos a hablar de la murmuración del pueblo. Y es que la murmuración que vemos en el capítulo 11 que tuvo el pueblo se debió al manjú o al maná. Bueno, cuando la Torá habla del pueblo, en este contexto y en otros, se nos habla acerca de los Ereb Rab, la multitud mezclada que salió en el Éxodo juntamente con los Bene Israel, que no eran Bene Israel de nacimiento, sino que fueron parte de las naciones que también quisieron salir en el éxodo con nuestros ancestros cuando fue al día siguiente de la noche de la muerte de los primogénitos. Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe: no lo lleves, que no vayan contigo. O sea, acerca de los Ereb Rab. Sin embargo, Moshe, pues, presentó un argumento del por qué sí debía de llevarlos. Akadosh Baruj Hu, pues, le dijo: bien, como tú digas. Ya en el desierto, los Ereb Rab fueron una mala influencia para nuestros antepasados. Ellos, vez tras vez, trabajaban la mente, la cabeza de nuestro pueblo, infundiéndoles o sembrándoles semillas negativas. Abramos entonces Bemidbar, capítulo 11, versículos 4 y 5. La parashá dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, los Ereb Rab, tuvo un vivo deseo. Y después dice: y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Así que acá estamos en presencia de dos grupos de personas diferentes. Por un lado se nos habla de la gente extranjera, de los Ereb Rab, y después se nos habla de nuestros ancestros, los Bene Israel. Leo de nuevo: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de balde, gratuitamente, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Esto de que nuestros ancestros dicen acá en la parashá Behaloteja, nos acordamos del pescado de Egipto que comíamos de balde, pues merece que se aclare o que aclaremos esto de qué es todo esto que nuestros ancestros comían el pescado en Egipto de balde o gratuitamente.
Y enseñanzas diversas abundan, y todas son correctas. Si nos vamos por la parte literal, la parte histórica, del por qué ellos dicen, nos acordamos del pescado de Egipto que comíamos de balde o gratuitamente, los sabios nos dicen, en Egipto llueve muy poco, y el país depende del río Nilo para el riego. Cuando el agua se elevaba y fluía en los campos, contenía peces. Y cuando el agua decrecía, los peces quedaban en la tierra. Así los esclavos judíos que trabajaban en los campos para sus amos, llevaban a sus casas los pescados junto con vegetales de los campos. En río revuelto, ganancia de pescadores, dice un dicho por ahí. Así que en Egipto llueve muy poco, y el país depende del río Nilo para el riego. Cuando el agua se elevaba y fluía en los campos y se desparramaba, contenía peces. Y cuando el agua decrecía, los peces quedaban en la tierra. Así los esclavos judíos que trabajaban en los campos para sus amos, pues naturalmente venían y ya solo a tomar, a agarrar, a recoger y a llenar sus canastas, qué sé yo, para llevarlas con estos pescados a sus casas juntamente con las legumbres. Por eso es que dicen que comían el pescado de balde, gratis. Por supuesto que nada es casualidad. A esto se le llama Ashgaga Pratit. Ashgaga Pratit es providencia divina. Providencia divina. Donde a veces las cosas aparentan ser tan naturales, tan normales, pero es el creador del mundo provocando circunstancias para favorecer a los suyos. Ciertamente Akadosh Baruj Hu quería que sus hijos, los Bene Israel, comieran pescado. Y para eso movía la naturaleza, el río Nilo, se llenaba, se desbordaba y los peces quedaban solo de ir a tomarlos, echarlos a los canastos y llevárselos. Ciertamente a veces no tenemos ojos para ver que todo depende de los cielos, sino que la mayoría de veces, dado que solo tenemos el concepto de los sentidos naturales, hemos aprendido a ver erróneamente las cosas nada más desde el punto de vista muy, pero muy natural, sin ver a veces más allá, que todo depende de la Ashgaga Pratit, la providencia divina. Entonces, esa es una enseñanza del por qué dice la Parashá que los Bene Israel comían el pescado gratis o de balde. El Zohar HaKadosh nos da otra explicación más profunda entre las muchas que tenemos. Dice en el Zohar HaKadosh, retomando las palabras de nuestro pueblo que acabamos de leer, dice, recordamos el pescado que comíamos en Mizraim
por nada, de balde o gratuitamente. Y el Zohar devela, decodifica esto. Dice, o sea, sin pronunciar una bendición. O sea, sin pronunciar una bendición. A eso es que le llama comer el pescado de Egipto por nada, de balde o gratuitamente, sin pronunciar una bendición. Porque en Egipto no estaban bajo el yugo del cielo. ¿Y por qué es que los Bene Israel en Mitzrayim no estaban bajo el yugo del cielo? Dice el Zohar. ¿Qué es el yugo del reino del cielo? Exactamente como un buey es puesto bajo un yugo para que sea útil y de otra manera nunca hace ningún trabajo, así un hombre debe primero aceptar el yugo del reino del cielo y efectuar su servicio religioso. Y sin él no será capaz de servir al Eterno. Este yugo no descansará sobre alguien que está sujeto a otro. Es un esclavo. Y por eso los esclavos están exentos del yugo del reino del cielo. Los esclavos están exentos del yugo del reino del cielo. Es por eso que cuando el esclavo hebreo, cuando llegaba el 6º año de su servicio como esclavo, y venía el 7º año cuando debía salir libre, y decía, no quiero salir. Yo amo a mi amo, esta casa, este lugar, y yo no me quiero ir. Entonces su amo lo llevaba a la puerta donde estaban los shoftim o los jueces. Los jueces le hacían toda una serie de preguntas y al final, si el esclavo hebreo seguía diciendo, no quiero salir libre, amo a mi amo y quiero quedarme con él, entonces le horadaban la oreja junto a la puerta. Le perforaban la oreja junto a la puerta. Y quedaba como esclavo de su amo hasta el Yovel, hasta el jubileo. Este esclavo hebreo, habiéndose quedado en casa de su amo hasta el Yovel, por ser un esclavo, estaba exento de las obligaciones de la Torá, porque era esclavo de otro. Y el esclavo está exento del yugo del reino del cielo. En otras palabras, ese esclavo prefería ser esclavo del hombre y no un esclavo, un siervo del reino de los cielos. No podía observar Torá y no tenía la obligación de observar Torá en su máxima expresión por cuanto era esclavo de otro hombre. Entonces Zohar dice, ¿qué es el yugo del reino del cielo? Exactamente como un buey es puesto bajo un yugo para que sea útil y de otra manera nunca hace ningún trabajo, así un hombre debe primero aceptar el yugo y entonces aceptar el servicio religioso. Y sin él no será capaz de servir al Eterno. Este yugo no descansará sobre alguien que está sujeto a otro. Y por eso los esclavos están exentos del yugo del reino del cielo. Y si están exentos de este yugo, están exentos de todo el resto de la emuná. Y por eso Israel comía en Egipto
Dechot. Por nada, gratis. En otras palabras, sin pronunciar bendiciones. Eran esclavos. Esclavos de los egipcios. Versículo 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. De esto trata y es la enseñanza principal de la parashá de esta semana. Ser liberados de los sentidos físicos. Por eso es que en la primera clase estuvimos viendo que el llamado que tenemos es a encender las luces de nuestra alma, a elevar las velas de la menorá que está en nuestro interior, a encender las sefirot o las luces que hay dentro de nosotros. En la medida que las luces internas las encendemos, dejamos de ver o de percibir solo con los sentidos físicos. Y vemos acá a los Bene Israel diciendo: nuestra alma se seca, pues solo este maná ven nuestros ojos. Viendo solamente la parte física, viendo nada más con los sentidos naturales, no percibiendo o no queriendo darse cuenta de toda la riqueza, de todo lo grande, de todos los secretos que contenía el maná. En ese sentido, si nosotros no elevamos nuestros estados de conciencia, si no activamos nuestras luces interiores, si no encendemos la sefirot del árbol de la vida que está dentro de nosotros, siempre viviremos sujetos a la percepción de los sentidos físicos, del 1% de la realidad de nuestro mundo físico, ignorando o pasando por alto la conciencia divina del 99%, que es lo real. Y eso de estar sujeto solamente a los sentidos físicos es una esclavitud. Dicho y puesto entre comillas y subrayado, percibir solo con los sentidos físicos es una esclavitud, porque no nos permite poder apreciar, ver o percibir más allá del alcance de nuestras narices. Necesitamos desarrollar nuestros estados de conciencia. Necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales. Necesitamos urgentemente encender las luces de nuestra alma para no estar esclavizados nada más a la percepción de los sentidos físicos. Porque en la medida que uno pueda percibir el mundo espiritual, ¡wow! Eso es la vida, lo grande, la belleza. Percibir con los sentidos espirituales. De esa manera, todo lo que ocurre en nuestro mundo físico tendrá una explicación espiritual.
y aprenderemos a vivir la vida, a ver la vida con otros ojos. E incluso las cosas negativas que pudieran ocurrirnos, Hasbe Shalom, aprenderíamos a ver que son, o que contienen, o que detrás de ellas hay cosas grandes, o hay una bendición disfrazada o encubierta para nosotros. Y no nos amargaríamos, no murmuraríamos, no nos quejaríamos, porque aprenderíamos a ver todos los eventos naturales con una percepción espiritual que no es capaz de poderla percibir con los sentidos físicos. Los sabios cabalistas por eso nos dicen, y es interesante lo que los cabalistas nos hacen ver al respecto. Y definitivamente para ello todos necesitamos estudiar la Torah en los diferentes niveles de interpretación. Para eso, para activar las luces interiores o para activar los estados de conciencia, necesitamos todos entrar al estudio de la Torah a un nivel más profundo, que es el estudio del Zohar y de la Cábala. De hecho, dicen los sabios, la Cábala proporciona la tecnología o la ciencia espiritual necesaria para mirar debajo de la superficie de la realidad y vislumbrar las leyes cósmicas que son la medida verdadera de todas las cosas. Una persona puede sentarse frente a una computadora, pero carece del conocimiento necesario para que esa computadora sea útil para ella. Si suponemos que hay muchos archivos en la máquina, pero que por algún motivo están protegidos por una contraseña. El usuario debe tener la contraseña para acceder a la información que se halla en esos archivos. En este sentido, Talmidai Haverai, la Cábala puede concebirse como la contraseña que nos permite acceder al conocimiento divino, a ver más allá de lo físico, a percibir más allá de los sentidos físicos. Tan importante para nuestra iluminación y transformación entonces. Igual que el entrenamiento necesario para desarrollar habilidades informáticas, también se requiere un entrenamiento avanzado para utilizar las herramientas que la Cábala tiene para ofrecer. Algunos me preguntan, y cuando ya nos congreguemos, cuando estemos presencialmente, y llegue mucha gente nueva, de cero, ¿usted va a bajar el nivel de enseñanza? Yo le digo, no. No. De hecho, el proyecto que llevamos, Besrat Hashem, es elevar el nivel de enseñanza. ¿Y por qué no he de bajar el nivel de enseñanza? Porque necesitamos avanzar aún más para poder desarrollar estos niveles de conciencia, para poder percibir más allá de los sentidos físicos.
Se requiere de un entrenamiento avanzado para utilizar las herramientas que la Cábala tiene para ofrecer. Parte de este entrenamiento consiste en aprender a leer y a entender la Torá de una forma mucho más profunda e intuitiva de la que estamos acostumbrados. Así que ciertamente, y la parashá de hoy es enfática, el llamado que todos tenemos es desarrollo de estados de conciencia. Por las razones ya expuestas. Si nos quedamos nada más para ver con los sentidos físicos, siempre estaremos en esa esclavitud del 1% de nuestro mundo físico. Y todos necesitamos desarrollar estados de conciencia para poder husmear, percibir la realidad del 99% de la conciencia divina. Entonces vemos que nuestros ancestros, que no estoy minimizándolos, por supuesto que no, pero es para nosotros la enseñanza. Ellos están viendo el maná nada más en su parte física. Pero ¿qué hay dentro del maná? Dice el Zohar, de lo que el Eterno hizo con nuestro pueblo en el desierto. Le dio de gustar de ese pan superior, del reino celestial, es decir, del maná, por medio del cual los israelitas fueron capacitados para percibir y penetrar los misterios de la Torá y andar por la senda recta. ¡Wow! Le dio de gustar de ese pan superior del reino celestial, es decir, del maná, por medio del cual los israelitas fueron capacitados para percibir y penetrar los misterios de la Torá y andar por la senda recta. Así que cada mañana que los Bene Israel iban y recogían el man o el manjú, a excepción del Shabbat por supuesto, cuando ellos comían el maná, oiga, con comer el manjú, ellos encendían las luces interiores. Inmediatamente que el maná entraba en ellos, se activaba el árbol de la vida dentro de ellos. Se despertaban los estados de conciencia. Las luces brillaban en su interior. Y ahora con el comer el maná, podían percibir los secretos escondidos de la Torá y podían percibir la realidad de la conciencia divina del 99%. Pero acá vemos que ellos se están dejando llevar nada más por lo que sus ojos naturales ven. Dice el versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos, viendo nada más la parte física. Sin embargo, reitero, le dio de gustar de ese pan superior del reino celestial, es decir, del maná por medio del cual los israelitas fueron capacitados para percibir y penetrar los misterios de la Torá y andar por la senda recta.
Ahora, otra enseñanza que tenemos acá sobre esta murmuración, queja del pueblo con respecto al manjú, ya lo dijimos al principio que los que iniciaron el pleito, los que iniciaron el fuego, los que iniciaron el problema fueron los Ereb Rab, la multitud mezclada. En ese sentido, otra enseñanza que tenemos acá es que los Ereb Rab, que no son nada más un grupo que existió en el pasado, sino que, como nos dicen los sabios del Zohar, son almas que siguen reencarnando en cada generación en medio de nuestro pueblo. Los Ereb Rab Talmidai tienen un gran poder de persuasión. ¿Y dónde están? Dentro de nosotros. Sus almas reencarnan dentro de nuestro pueblo, dentro del pueblo de la circuncisión. No estamos hablando de Goim, estamos hablando de almas impuras que reencarnan dentro del pueblo de la circuncisión. Y tienen un poder de persuasión tan poderoso, pues ellos son energías negativas. Y con ese poder de convencimiento que tienen, rápido a veces mueven de la emuná a los genuinos o auténticos Bene Israel. ¿Quiénes fueron los que incitaron a nuestros ancestros para edificar el becerro de oro? Los Ereb Rab. ¿Y cómo lo lograron? Mediante ese poder de convencimiento que tienen. ¿Cómo es que en la parashá de hoy tenemos a los Bene Israel quejándose del pan del cielo? Por lo que los Ereb Rab les metieron en la cabeza. Así que los Ereb Rab, mis amigos, tienen un gran poder de persuasión que si uno no tiene cuidado, lo pueden mover de la emuná. Lo pueden sacar de la Torá y, óigame, con argumentos de Torá, aparentemente. De acá el dicho que no todo lo que brilla es oro. Cuidado con los Ereb Rab. ¿Quiénes son los Ereb Rab? Los anticabalistas. ¿Quiénes son los Ereb Rab? Los enemigos del Zohar. Los enemigos del Sol. Versículos 5 al 9 y avanzamos. Entonces dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Avancemos. Después tenemos lo sobrecargado que se siente Moshe a causa de todo el peso de la responsabilidad de la congregación. Eso es lo que se expresa acá en la parashá. Tenemos a Moshe
expresando lo sobrecargado que está o se siente a causa de todo el peso de la responsabilidad del pueblo que pesa sobre sus hombros. De esto aprendemos que los dirigentes de las congregaciones de Torá, llámense rabinos, llámese rabino, roe, moré, maestro, dirigente, rosh, etc., hay que entender que son hombres de carne y hueso. No son Superman, no son superhombres. Son personas de carne y hueso. Y una de las muchas enseñanzas que se nos da en esta sección de la Parashá, básicamente se nos dice que por el hecho de la carga, del peso, de la gran responsabilidad que pesa sobre los hombros de los dirigentes de las congregaciones de Torá, el llamado es: hagámosles más fácil su misión a nuestros Moiséses. Hagámosles más fácil, más ligero, más llevadero el trabajo o la misión a nuestros dirigentes de Torá. Hagámosles más ligera la carga. ¿Y quién no sabe que hay dirigentes por la misma presión que experimentan? ¿Y quién no sabe que a veces les ocurren derrames? Has v'shalom. La presión se les sube o se les baja. Problemas de diabetes, insomnio, falta de apetito. Cosas que a veces las congregaciones lo pasan desapercibido. Las congregaciones a veces viven en su propio mundo, en su propia burbuja, pero no pueden dimensionar el peso de la responsabilidad de sus dirigentes. Y ciertamente a veces hasta el sueño se les va el apetito, e incluso cuando están desarrollando la enseñanza, a veces hasta pierden el hilo de la enseñanza que están desarrollando. De esta parashá, las congregaciones debemos aprender a cuidar más de nuestros maestros de Torá y no a sacarles canas verdes. Por ejemplo, nos dice el Rab Shaul en la carta que él escribió a los Yehudim o a los Aiburim, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 17, el Rab Shaul dice a los hebreos, no escribió a nadie más, sino al pueblo de la Torá, a los Haibrim, a los hebreos, a los Yehudim, a los judíos. Por eso se llama la carta a los hebreos. Dice en el capítulo 13, versículo 17, recomendando a las congregaciones: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Leo de nuevo, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué es eso de que lo hagan con alegría y no quejándose?
Bueno, ¿y con quién se queja el dirigente? Cuando hay una oveja rebelde, ¿con quién se queja? Con el dueño de esa oveja, con el pastor de Israel. Y cuando dice la carta ahí, porque esto no os es provechoso, cuando un roe, moré, rabino, dirigente, se queja ante el Eterno por un talmid o una talmidá rebelde, al decir esto no os es provechoso, es porque ahora tiene que entrar en acción el mundo superior. Y le dice a esa oveja rebelde, oye, no estás haciendo bien las cosas, estás haciéndole más difícil la carga a ese hombre. Estás haciéndole más pesada la carga que yo le he delegado. Y nos dicen los sabios, vea qué interesante lo que nos dicen. En el judaísmo, en la fe hebrea, dentro de la emuná de nuestro pueblo, causar tristeza a un profeta, a un naví, o sea, profeta, a un rabí, a un maestro o a un tzadik, he visto como idolatría. Una falta extremadamente grave. El judío piadoso prefiere soportar cualquier dolor antes que causar vergüenza o tristeza a su maestro o a su rabí. Leo de nuevo. En la emuná, en el judaísmo, en la fe hebrea, tenemos la enseñanza que causar tristeza a un profeta, a un rabí, a un maestro o a un tzadik, esto es visto como idolatría, una falta extremadamente grave. De ahí que viene el consejo. Un judío piadoso prefiere soportar cualquier dolor antes que causar vergüenza o tristeza a su maestro o a su rabí. Entonces, en la parashá tenemos ciertamente lo sobrecargado que se siente Moshe debido a toda la responsabilidad del pueblo que pesa sobre sus hombros, y tan sobrecargado se siente que incluso hasta le pide al Eterno llevárselo si no le echa la mano. Leamos. Capítulo 11, versículo del 10 en adelante. Y oyó Moshe al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Eterno se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moshe. Y dijo Moshe al Eterno, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo,
yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Qué vemos acá entonces? A un dirigente sobrecargado. Entonces la enseñanza acá es, hagámosle más fácil la misión a nuestros maestros de Torah. Hagámosle más ligera su carga, para que puedan cumplir su misión con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Después tenemos la enseñanza cabalística de cómo una sola persona, puede influir en toda una comunidad, en toda una ciudad, en todo un departamento. Una sola persona puede influir positivamente en un estado, en una nación, en todo el mundo. Una sola persona. En la parashá de la semana siguiente, Bezrat Hashem, veremos el caso de Iyov. Iyov era el tzadik que habitaba en medio de los cananeos. Iyov era un solo hombre, pero era un tzadik. Y Moshe, cuando va a enviar a los 12 meraglim, a los 12 exploradores a la tierra prometida, les dice, miren, vayan y vean si hay árbol. Haciendo ver, verifiquen si Iyov aún vive. Porque si Iyov aún está vivo, no podremos conquistar a los cananeos, no podremos conquistar la tierra, porque Iyov da cobertura, ampara, protege a todos los cananeos con su justicia. Así que una sola persona puede ser un protector de toda una nación, como también una sola persona puede atraer luz divina a toda una nación o a todo el mundo. Una sola persona. En otro contexto de enseñanza, en alguna ocasión dijimos que en nuestra fe no cabe el dicho que una sola golondrina no hace verano. Porque en la emuna hebrea, una sola golondrina, un solo tzadik, puede atraer luz divina a toda una nación o a todo el mundo. Por eso decíamos en la primera clase de esta parashá que tenemos la misión cada uno de nosotros o el llamado de agrandar nuestro campo energético, de extender el alcance de nuestra aura. ¿Hasta dónde llega el alcance de nuestra aura hoy por hoy? ¿Hasta qué distancia llega nuestro campo energético hoy en día? Somos llamados a incrementarlo. Y por supuesto que para ello debemos de llenar nuestra vasija con luz divina. En esa medida, nuestra aura, nuestro campo energético crece, se potencia y su alcance se vuelve cada vez más y más y más grande,
de tal manera que pueda cubrir colonias, caseríos, ciudades, pueblos, departamentos, naciones enteras. ¿Y de dónde aprendemos eso? Bueno, ya mencioné el caso de Job, pero también esa verdad la tenemos en la parasha de hoy. Dice el versículo del 16 en adelante. Entonces el Eterno dijo a Moshe, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Eterno diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Eterno pues os dará carne y la comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Eterno que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moshe, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Las 600,000 almas. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces el Eterno respondió a Moshe, ¿acaso se ha cortado la mano del Eterno? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras del Eterno, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Bueno. ¿Cuántos varones, cuántos ancianos, cuántos tzadikim dijo el Eterno que tomara Moshe? 70. 70 varones, 70 ancianos, 70 tzadikim. ¿Cuántas son las naciones de la tierra? Son 70. ¿Qué es lo que el Eterno entonces está diciéndonos en forma codificada en esta área de la parashá? Sí, es cierto, aquí Moshe va a establecer el primer Sanedrín en el desierto, está bien. Pero más allá de esa literalidad, al escoger 70 ancianos el Eterno, la enseñanza trasciende de lo que es el Sanedrín. Dice la Cábala, se asignaron 70 personas para esta corte, una por cada nación, y cada persona era responsable de enviar luz a una nación en específico.
Wow. Se asignaron 70 personas para esta corte, una por cada nación. Y cada persona era responsable de enviar luz a una nación en específico. Y otra vez, wow. ¿De por qué decimos que todos necesitamos agrandar nuestro aura? Ensanchar nuestro campo energético. ¿Ve usted por qué decimos que todos necesitamos llenarnos cada vez más de luz divina? Porque nosotros, los Bene Israel, tenemos la misión de irradiar luz. Por supuesto, eso no se mira. Tenemos la misión de amparar, de proteger, de bendecir, de cubrir nuestros entornos. Tenemos la misión de impactar naciones, pueblos, ciudades. Y no necesariamente haciendo mucho ruido espiritual dentro de ellas. En el lugar más secreto que uno pueda estar, si uno se llena de luz divina e incrementa el campo energético, así será la influencia espiritual positiva para todo el entorno y sin siquiera ser conocido en la ciudad, pueblo o nación. Sin siquiera andar haciendo mucho ruido espiritual. Así es el alcance de la luz divina de un tzadik. Y a esto agreguémosle que el Zohar dice, y por eso uno lo anterior con esto que voy a decir, a esto agreguémosle que ese tzadik, dice el Zohar, ni es conocido. Ni es conocido. Es porque decimos que no hay necesidad de andar haciendo tanto ruido espiritual en las calles, en las ciudades, en las colonias, aquí y allá. Desde lo más secreto. Se puede hacer una tremenda influencia espiritual desde lo más secreto y sin siquiera ser conocido. Se asignaron 70 personas para esta corte, una por cada nación, y cada persona era responsable de enviar luz a una nación en específico.
Versículo 24 y 25. Avancemos. Bueno, avancemos más. Dice el 24. Y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras del Eterno. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, y sobre los cuales también reposó el espíritu o la ruach. Dice, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moshe y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Yehoshua bin Nun, ayudante de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo, Adoní, Moshe, impídelos. Y Moshe le respondió, ¿tienes tú celos por mí? ¿Cómo no quisiera yo que todo el pueblo del Eterno fuera profeta, y que Hashem pusiera su espíritu sobre ellos? De nuevo la parte primera del 29. Y Moshe le respondió, ¿tienes tú celos por mí? ¿Qué estaba haciendo Yehoshua al decirle a Adoní, impídelos, cállalos? Esta es otra de las grandes lecciones que nos da o que nos enseña la parashá. Yehoshua bin Nun está cuidando el honor de Moshe, cuidando el honor de su rabí, de su rabino. Moshe es su maestro. Yehoshua es el alumno, es el talmid. Y al decirle Yehoshua a Moshe, Adoní, impídelos, ¿qué van a decir de ti? Que los convocaste y ellos no vinieron. Mi Señor, cállelos. ¿Acaso tienes tú celos de mí o por mí? Yehoshua está preocupado por el honor de su maestro. No quiere que su rabí quede mal parado ante los demás. Está cuidando el qué dirán de su maestro de Torah. Qué lección para nosotros. Y el shiur en todo esto es que cada talmidá, debe aprender a cuidar el honor de su roe. Debe aprender a cuidar el honor de su rabí. Debe aprender a cuidarle las espaldas a su rabino. Cada talmidá debe cubrirle, guardarle las espaldas a su moré, al dirigente de su comunidad de Torah. Ese es el shiur que tenemos. Debe cuidarle las espaldas. Yo no tengo ningún problema con mi congregación porque sé que ustedes eso es lo que hacen con este su servidor. Pero donde hay alguien que no lo hace con su maestro de Torah, es tiempo que haga teshuvah.
De hecho, por eso es el estudio de la Torá semanal. Y Joshua entonces está preocupado por el honor de su rabí. Y Moshe mismo lo reconoce. ¿Estás celoso tú por mí? Ay, déjalos que profeticen. ¿Cómo no quisiera yo que toda la nación del Eterno fueran Neviim, profetas? Aprendamos de Yehoshua ben Nun a cuidar del honor de nuestros dirigentes de Torah. Que de hecho, entre más cerca usted vive de su maestro de Torah, conocerá ciertamente sus áreas fuertes, conocerá su compromiso con el Eterno, su amor y su entrega por la Torá, como también aprenderá a conocer sus debilidades humanas, con toda seguridad. Pero es ahí donde debemos cuidar del honor de nuestros maestros. Por ejemplo, yo admiro a personajes de las religiones que no son de Torah. De veras que yo les admiro cómo cuidan del honor de sus dirigentes. A veces, hoy con lo que tenemos en nuestro país del régimen de excepción, ciertamente hay muchos pastores que en otro tiempo estuvieron involucrados, estuvieron al margen de la ley, y hoy con el régimen de excepción pues han sido aprehendidos y están en las cárceles, dejando por supuesto sus congregaciones, otras personas se han hecho cargo de ellas. Pero cuando se les pregunta a veces a personas, a miembros de estas congregaciones, y se les dice, y su pastor, a sabiendas que su pastor está aprehendido, preso, qué bonito cómo cuidan las espaldas de sus pastores. Dicen los miembros, no, es que él ha salido del país. ¿Y dónde está? En algunos casos preso. Pero ¿qué dice su gente? Está fuera del país, cuidando el honor de su dirigente, cuidando del qué dirán de su dirigente. Y qué bueno, es aplaudible. Y su dirigente, es que anda de misionero en otro país, a sabiendas que está detenido. ¿Qué están haciendo? Cuidando del honor de su maestro. Y reitero, es aplaudible. ¿Cuánto más entonces nosotros, los estudiantes de la Torá, debemos de cuidar del honor de los nuestros? Por eso leí hace un momento lo que nos dicen los sabios. El judío piadoso prefiere soportar cualquier dolor antes que causar vergüenza o tristeza a su maestro o a su rabí. Versículo entonces 28, entonces respondió Yehoshua, hijo ben Nun, ayudante de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo, Adoní, Moshe, impídelos. Y Moshe le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Qué bueno fuera que todo el pueblo, el Eterno, fuese profeta,
y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moshe volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y dado que no tengo más tiempo, solo tengo 4 minutos más, en estos quiero, a manera de cerrar todo lo que hemos desarrollado durante las 3 sesiones de Torah, que como lo vimos anoche, lo he estado diciendo en esta clase, la misión que tenemos es llenarnos de luz divina. Esa es la misión que tenemos, llenarnos de luz divina. No es otra. El estudio de la Torah, toda abodá que hacemos al Eterno, tiene que llevar como propósito atraer y ser llenos cada vez más de luz divina. Nuestros pueblos necesitan hombres y mujeres con una influencia energética para que puedan ser canales o instrumentos para la luz, aún sin ser vistos o conocidos. Necesitamos llenarnos de luz divina, amigos míos. No estudie Torah, no estudie la parashá de la semana, no estudie Pashad, Remes, Drash o Sod, no estudie Zohar o Kabbalah para agrandar la cabeza. Esa es una señal de inmadurez. No estudiemos Pashat, Remes, Drash, Sod, Zohar o Kabbalah para sentirnos superiores a los demás. Ese es orgullo espiritual. Y el Eterno al orgulloso lo ve de lado, lo hace de lado. La razón por la que debemos estudiar Torah y hacer cualquier abodá para el eterno servicio al Eterno tiene que ser siempre con la finalidad de atraer luz a nuestras vasijas. Si no es ese el enfoque principal, tenemos una perspectiva errónea, equivocada. Y más que ser una relación personal con Akadosh Baruj Hu, sería bañarnos más de religión, de lo cual está lleno el mundo, religiones. Lo dije ayer y esto no puedo dejar de decirlo en este contexto. El Zohar nos da la razón o nos hace ver la motivación correcta para el estudio de la Torah. De hecho, yo no pretendo ni espero que eso no suceda con mis talmidim, que a la salida de todo shiur o toda clase de Torah que desarrollemos, yo espero que no salgamos con la cabeza grande, con el pecho saltado y sintiéndonos superiores a los demás. Si ese es el caso, yo he fallado con mi misión, o usted no tiene la percepción correcta o la motivación correcta del estudio de la Torah. El Zohar dice, los beneficios de aprender la Torah no se limitan al concepto tradicional de adquirir conocimiento. No se trata de eso. El estudio de la Torah es la suma y sustancia de la energía espiritual misma, y por lo tanto revela enorme luz espiritual
tanto individual como colectivamente. Nuestra motivación para estudiar no debe ser un deseo egoísta de conocimiento y erudición. Nuestro propósito debe ser revelar e impartir luz a otros. Nuestro propósito debe ser revelar e impartir luz a otros. Si no es esa nuestra motivación, hagamos teshuvá. Sí. Porque que anhelemos llenar nuestra vasija de luz divina. Y nada más que sea ese nuestro propósito. Y aunque no seamos conocidos ni reconocidos en nuestros pueblos, países, naciones, pero que nuestra influencia espiritual desde lo privado se haga sentir en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Como acabamos de ver de los 70 ancianos, que su misión era enviar luz, cada uno a una nación específica. En esas naciones les iba a ir bien. Y ni cuenta se iban a dar a causa de quién era o sucedía toda la bendición. No iban a conocer el canal, el instrumento, el eterno. Por eso es que razón tiene el Zohar en decirnos que la mayoría de veces el tzadik, el que está ejerciendo una gran influencia espiritual positiva y enviando luz hacia todas partes, ni conocido es. Y no hay más tiempo. Nos quedó pendiente el capítulo 12 de la Parashá. No obstante, Baruch Hashem, agradecemos al Eterno. Esto es lo que Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea Él, nos dio de la Parashá número 36, Bejaloteja, en este ciclo de Torah, año 5783, de la creación del mundo. Dicho esto, vamos a continuar ahora con la ceremonia de la Havdalah, la ceremonia sagrada de la separación. Este Shabbat está programado para cerrarse a las 18 horas con 59 minutos, hora del Salvador. 6 de la tarde con 59 minutos. 1 minuto para las 19 horas. Para las 7 de la noche. El ocultamiento del sol en estos últimos días lo hemos tenido, lo tenemos, y aún falta el ocultamiento del sol, lo tenemos más noche. Cuando ya está la oscuridad de la noche. Y por eso es que el amanecer son las 4 y algo, 5 y algo de la mañana, hablo hora de El Salvador, y ya hay claridad. Y todavía falta que el ocultamiento del sol llegue todavía más noche. Y después se revierte de que el día nos llega a las 5, 5 y media, 6 de la mañana y es oscuro. Pero hoy por hoy estamos en este momento de la puesta del sol. Puede ser una ceremonia de Havdalah corta. Tomamos la besamim, las especias aromáticas, en la mano izquierda y la copa de vino la tomamos en la mano derecha.
Kos Yeshuot, comienzo. Rishon Etzion Hinehinam Beli Yerushalayim Mevasereten. Kos Yeshuot Esa Ubeshem Adonai Ekra. Ana Hashem Hoshia Na. Ana Hashem Hoshia Na. Ana Hashem Hatzlicha Na. Ana Hashem Hatzlicha Na. Hatzlichenu Hatzliach Derachenu. Hatzliach Limudenu. Ushelach Braha Revaha Behatzlacha Behol Maase Yadenu Kedichtiv. Isa Braha Meet Hashem Utzedakam Elohei Isho. La Yehudim Hayeta Ora Besimha. Besazon Vikar. Uchti Vayehi David Lehol Deraha Maskil. Va Adonai Imo. Ken Iye Imanu. Noach Matzachem Bene Hashem. Ken Nimsachem Besehel To Bene Elohim Beadam. Elah de Meir. Sabri Maranan. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam. Bore Pri Hagefen. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam Bore Mine Besamim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, creador de especias aromáticas. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam Bore Meore Haesh. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, creador de las luminarias del fuego. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam Amabdil Ben Kodesh Lechol Uben Or Lechoshech Uben Israel Amim Uben Yom HaShivi'i Lesheshet Yeme Amaase Baruch Ata Hashem Amabdil Ben Kodesh Lechol. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano.
Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam al hagefen ve'al pri hagefen ve'al tenubat hasadeh ve'al eretz hemda tova urrehava sheratzita vehinchalta labotenu le'echol mipirja ve'lisboa mituva. Rahem Hashem Eloheinu alenu ve'al Israel amach ve'al Yerushalayim irach ve'al har Tzion mishkan kebodach ve'al mizbahach ve'al hechalach ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. ואמרתם, כה לחי ואתה שלום, ובתיה שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם, כה לחי ואתה שלום, ובתיה שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם, כה לחי ואתה שלום, ובתיה שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם, כה לחי ואתה שלום, ובתיה שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם, כה לחי ואתה שלום, ובתיה שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם, כה לחי ואתה שלום, ובתיה שלום, וכל אשר לך שלום. ואמרתם, כה לחי ואתה שלום, ובתיה שלום, וכל אשר לך שלום. Hemos dicho 7 veces. Y así dirán ustedes al viviente, tú estarás en Shalom, tu casa estará en Shalom, y todo lo que posees estará en Shalom. Baruch Ageber Asher Ibtach Ba Adonai, Behaya Hashem Ibtacho, Adonai Oz Le Amo Iten, Adonai Yevarech Et Amo, Va Shalom. Bendito es el varón que confía en el Eterno. El Eterno será su protección. El Eterno otorgará vigor a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con Shalom. Bien, esto por supuesto, Bezrat Hashem, lo vamos a desarrollar ampliamente cuando estemos presencialmente. Hay tanto que desarrollar fuera de la parashá de la semana presencialmente. Hay tantas áreas a cubrir. A veces se nos ha preguntado, ¿pero por qué repiten tanto? Acá donde decimos, Ve'amartem, Ko lechai, Ve'ata shalom, o Ve'teha shalom, Ve'chol asher lecha shalom, y lo decimos 7 veces. Cuando nos vamos a acostar, hay una parte de la Kriyat Shema al-Hamitah que la decimos 3 veces. Cuando corresponde, para el día que corresponde la Ana Bejoach en la Kriyat Shema al-Hamitah, la repetimos 3 veces. Cuando hacemos la Birkat HaLevaná, hay una parte dentro de ella que repetimos 7 veces. En su momento veremos que en ocasiones es porque dentro de esas frases, oraciones, que repetimos 3 veces, 7 veces, hay nombres ocultos de Akadosh Baruj Hu. Hay nombres escondidos de Akadosh Baruj Hu. Y que a la hora de estarlo repitiendo, estamos activando la energía de ese nombre escondido dentro de esa serie de repeticiones que estamos haciendo. Activamos la energía. Yo antes me preguntaba lo mismo, pero ¿por qué? ¿Por qué? En la medida que uno va estudiando,
va entendiendo, y no solo entendiendo, sino que va aprendiendo a ver cuál es el nombre que está codificado en esa expresión que se repite hasta 7 veces. Y qué energía es la que uno activa al repetir hasta 7 veces una sola expresión o rezo. Uno aprende a ver qué energía está activando los mundos superiores a favor nuestro. Así que no nos sorprenda que 7 veces decimos Beamartem, Kolehai, Beata Shalom, Beteja Shalom, Behorashar Leha Shalom. Con toda seguridad ahí tenemos nombres del Eterno escondidos, códigos. Pero al decirlos en hebreo, activamos esa energía a nuestro favor. Bien. Estamos ya en el día primero de la semana. Antes que entrara el Yom Shivi'i, el séptimo día, por supuesto que paramos, pues escrito está para nosotros, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Hashem tu Elohim. No hagas obra en él, no hagas obra alguna en él, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu buey, ni tu burro. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y descansó en el séptimo. Por tanto, el Eterno te ha ordenado que guardes el Shabbat. Así que hemos cesado. Este Yom Shivi'i hemos cesado, hemos parado toda actividad secular. Al haber hecho ya la Havdalah, estamos en el día primero de la semana, en el Yom Rishon. Por lo tanto, hoy es ya día de trabajo, día laboral. En las horas luz de este Yom Rishon, Bezrat Hashem, vamos a retomar, a continuar el proyecto de la construcción del local de nuestra congregación. De antemano le digo a todos mis talmidim de acá del Salvador, para el domingo 25 de este mes, de mañana, 15 días en adelante, no me haga planes, porque no nos vamos a reunir en la construcción. Bezrat Hashem, nos vamos a reunir, pero en la congregación ya hecha en su primera etapa. Así que si ha de hacer cosas, hágalas luego, porque de mañana en 15, el domingo 25 de junio, lo reitero, no nos vamos a reunir los talmidim de la Kehilá Israel en las naciones en la construcción, sino en la congregación, en el local, en la Kehilá, nos vamos a reunir todos. Bezrat Hashem. En el caminar, en el otro cierre Shabbat, veremos qué haremos. ¿De qué se trata esta convocatoria para el día domingo 25 de junio? Bezrat Hashem. Bien, esta semana estamos ya con la parashá número 37, Shelach Lecha. Que por cierto, siempre que viene Shelach Lecha, ya casi huele a Tamuz, ya huele a 9 de Av. Y ciertamente vamos a hacer todas estas convocatorias de las que estoy hablando, porque una vez entramos al mes de Tamuz, que ya estamos cerca, de hecho hoy es día 22 de Sivan, una vez entramos al cuarto mes, al mes de Tamuz, recuerde usted que llega un momento, a partir del 17 de Tamuz, entramos a un periodo de 3 semanas de semiduelo, donde quedan prohibidas todas las actividades propias de alegrías. Así que, por eso, míreme, bien, Shelach Lecha. Y lo último, este es un recordatorio. Así como para recibir el Shabbat, después del almuerzo, no comemos más,
para esperar la comida, la cena de Shabbat con apetito. No se debe comer después del almuerzo, entre el almuerzo y la cena, no se debe comer nada. Si alguien por razones de que está medicado, medicada, algo ligero, algo liviano. Pero por regla no se debe de comer entre el almuerzo y la cena, porque se debe de apartar, separar, tener ese apetito para la cena de Shabbat. De igual manera, para despedir el Shabbat, entre el almuerzo de hoy y la cena, no podemos comer nada. Tal vez alguna cosita pequeña, porque la cena, la Melavé Malká, la cuarta comida, que es después de la Havdalah, debe de hacerse con apetito. Y nadie debe de decir, sí, pero es que yo ya no tengo apetito, yo estuve comiendo durante la tarde del Shabbat. Debe de reservar ese apetito para la Melavé Malká, para la cuarta comida, de la cual ya hemos hablado, pero cuando estemos presencialmente, Bezrat Hashem, veremos una serie de facetas o aristas cabalísticas que hoy no hemos cubierto todavía. Bezrat Hashem. Y si usted dice, no tengo apetito, aunque sea una fruta, debe comer al final del cierre Shabbat. Es decir, esta es la Melavé Malká, mi cuarta comida. Pero debe de hacerlo. Si no lo hace, usted se priva. Otro día hablamos de esto, de Bezrat Hashem. Bien. Yevarejeja Adonai ve ishmereja. Yaer Adonai panav eleja vijuneja. Isa Adonai panav eleja veyasem leja shalom. Besamu et shmi al bene Israel vani avarachem. Shavua Tov. Buena semana para todos. Shavua Tov.